habla es el hermano Rubén Rolón Gual, y en esta mañana quiero invitarle para que juntamente conmigo vayamos a las Escrituras, vayamos a la palabra de Dios. Y en esta mañana vamos a estar leyendo y estudiando el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo aquello que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como si fuera Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis, dice el apóstol Pablo, que cuando yo estaba con vosotros os decía esto? Esa es la porción bíblica que hoy vamos a estudiar y vamos a darle lectura, vamos a meditar en ella para ver lo que Dios nos quiere hablar en su palabra. En esta mañana, como has podido notar, los tópicos a mencionar son la venida del Señor y nuestra reunión con Él, que esto nos habla acerca de esa promesa que Cristo nos ha hecho a nosotros los creyentes, de que Él un día vendrá a buscar su iglesia. También en el tópico, otro de los tópicos que hoy vamos a tocar, es el día del Señor. ¿Qué es el día del Señor? No podemos confundir el día del Señor con el arrebatamiento, con la venida del Señor. Cada uno tiene su lugar en la Biblia. Otro tema a tocar es la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Lo que la Biblia nos dice acerca del hombre de pecado, del hijo de perdición, el conocido anticristo. Y vamos a ver en este capítulo 2 del libro de Tesalonicenses la cronología, cómo acontecerán estos sucesos según lo explica el apóstol Pablo. Cuando comenzamos a hablar en el capítulo 2 acerca de la venida del Señor y nuestra reunión con Él, tenemos que entender que Jesucristo, antes de irse al cielo, gloria al Señor, habló a sus discípulos y le hizo una promesa de que Él iría a preparar un lugar para nosotros los creyentes. Y somos nosotros los que hemos creído en Cristo, quien tenemos esta esperanza viva de que las palabras que Él nos dejó, las palabras que Él nos dio, son seguras. La Biblia nos señala y nos dice que el cielo, la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Así que nosotros podemos confiar en esa promesa que nos dejó Jesús, así como miles y miles y miles de creyentes han muerto con ella, sabiendo que aquel que hizo esa promesa no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que Él ha hablado. La venida del Señor
usted tiene que haber oído la palabra arrebatamiento. Usted tiene que haber oído la palabra traspuesto, que se utilizan en el libro de Hebreos cuando se habla acerca de Enoc. Y la Biblia nos dice que hubo un hombre como usted y como yo que caminó con Dios. Y la Biblia dice que este hombre, al caminar con Dios, al vivir para Dios, dice que Dios se lo llevó, gloria al Señor, porque andaba conforme a la palabra, conforme a la voluntad de Dios, conforme a los deseos de Dios. Y nos dice el libro de Hebreos, gloria al Señor, que Él fue traspuesto, y eso es lo que quiere decir, puesto en otro lugar. Fue por la fe de Él, así que por la fe tuya, si tú le crees a Dios y crees lo que Dios ha dicho en su palabra, también esa promesa se cumplirá en ti en algún momento de la palabra, en algún momento de nuestra vida, sea que estemos vivos o sea que estemos muertos, oiremos la voz de Dios, voz de mando, voz de trompeta, que nos dirá, sube acá. Y la Biblia nos señala que fue por la fe de Enoc que fue traspuesto. Y lo que quiere decir que fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado, quiere decir que lo buscaron. No fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esta palabra traspuesto, como le comentaba, quiere decir poner a alguien o algo en un lugar diferente del que estaba. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de este momento glorioso para el creyente? La Biblia nos dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 14 al 18, porque Dios mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que habremos llegado hasta ese momento, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos al sonar de la trompeta. Eso lo dice la Escritura, que así como Él fue tomado de vosotros al cielo, así de esa misma forma vendrá para buscar a los creyentes en Cristo Jesús. Así que seremos traspuestos en un abrir y cerrar de ojos al sonar de la trompeta. ¿Qué otros personajes en la Biblia tuvieron esta experiencia que tuvo Enoc? Pues la Biblia nos habla de un hombre llamado Elías en el Segunda de Reyes. En Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 10 al 12, que la Biblia nos narra cómo Elías, el profeta Elías, en un momento dado ya Dios le había dicho que sería traspuesto, que sería llevado al cielo, y andaba con su siervo Eliseo, y había una promesa entre ellos, gloria al Señor, en que si Eliseo veía el momento en que Elías iba a ser tomado al cielo, Dios le iba a multiplicar, Dios lo iba a bendecir con una doble porción. Y dice la Escritura que estando ellos dos caminando juntos, la Biblia dice que un carro del cielo, gloria al Señor, los separó a ambos. Y dice que Elías subió al cielo en un torbellino y Eliseo no lo volvió a ver más. Así que eso ocurrirá en algún momento de nuestra historia, gloria al Señor, donde miles, millones de personas
que han puesto su fe y su esperanza en Cristo Jesús desaparecerán en un abrir y cerrar de ojos para morar en los cielos donde le espera su Señor y Salvador. Pero esta experiencia la puedes tener tú también si tú le entregas tu vida a Cristo, si tú le entregas tu corazón a Cristo, si tú le entregas tu vida a Cristo, Él también te dará un lugar. Ella dice que la palabra de Dios es como una antorcha que arde en el lugar oscuro para alumbrar y darnos entendimiento del tiempo que nos ha tocado a vivir nosotros los creyentes. Y el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses: hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Estamos viviendo en día de que los creyentes tienen una forma muy ligera de pensar en cuanto a la palabra de Dios, a lo que hemos recibido de parte de Dios, a lo que el Espíritu nos ha enseñado y nos ha dado. Y la razón es porque no escudriñan las Escrituras, no escudriñan la palabra de Dios. Y la Biblia dice que debemos escudriñar la palabra de Dios porque en ella es como un tesoro para nuestras vidas espirituales. Por tanto, el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Tesalónica: no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se turben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera del apóstol Pablo, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y este es otro tema que tenemos que tocar. Mientras el apóstol le señala a los hermanos la importancia que tiene el permanecer en la palabra de Dios, tenemos que saber que hay que hacer una diferencia entre lo que es el arrebatamiento, en lo que es la reunión nuestra con Dios y lo que significa el día del Señor. Son dos cosas diferentes, gloria al Señor, y eso se encuentra en la palabra de Dios. Jesús nos dijo: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Así que es importante permanecer en la palabra, es importante contender por nuestra fe, es importante probar los espíritus si son de Dios. Eso lo dice la palabra de Dios. Así que vamos a tocar el tópico ahora, luego de recibir la exhortación que nos da la palabra, que nos dice Jesús en ella: